Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Busca, por estar aquí esta tarde, por aceptar esta convocatoria. Esperamos que esta comparecencia pueda ser útil para mejorar las prestaciones de la emergencia en los madrileños y también para analizar su gestión y la actuación del Suma 112 durante la pandemia. Hace tiempo que nuestro grupo parlamentario ha solicitado su comparecencia, pues a nuestro juicio existen una serie de preguntas que nosotros y muchos madrileños se hacen con respecto al funcionamiento del servicio que usted dirige durante la pandemia y específicamente sobre la gestión en la primera parte de la misma, durante los meses de marzo y abril. En primer lugar, yo quiero valorar, y en nombre de mi grupo, el trabajo de todos los miembros y de todos los profesionales del Suma 112, que, como sabemos, han trabajado más allá de lo que han podido, han dado su tiempo, han dado su salud, incluso han dado su vida. Y desde aquí queremos expresar nuestro reconocimiento hacia todos ellos y hacia su trabajo. Hoy le pido que nos informe sobre su gestión del servicio durante la pandemia y nos haga una valoración sobre lo que se hizo, tanto de aquello que cree que se hizo bien, como de aquello que cree que pudo hacerse mejor, de lo que pudo fallar y analizar el porqué de esos fallos. Sin duda, su servicio sufrió una importante presión durante esta época, que llevó a una saturación, que duda cabe, prácticamente durante toda la primera fase de la pandemia, con un incremento muy notable en los tiempos de respuesta que debió de afectar, sin duda, a los madrileños. Pero queremos juntos valorar con usted, como digo, esta actuación, cómo se desarrolló su actuación a lo largo de la pandemia, y preguntarle cómo vivió usted esos días y cómo valoraría usted ese nivel de saturación con el que trabajaron, en qué condiciones se enfrentó a su servicio a esta pandemia, considera que afrontaron esta situación dramática para todos con una adecuada cobertura de recursos humanos y materiales, o cree que pudieron enfrentarse a ella tal vez con un déficit previo estructural que afectó al servicio o afectó a la atención que se pudo dar a los afectados. ¿Cree que tuvo a su disposición todos los recursos necesarios para llevar a cabo una gestión dentro de lo dramático de la situación, repito, lo más eficaz posible en términos de salud y vidas humanas salvadas? ¿Dispuso de todos los medios a su alcance para dar cobertura a la solicitud de atención en los distintos niveles de atención domiciliaria, traslados, atención a residencias? Y, por último, me gustaría que valorara de forma global cómo fue su gestión, la suya, señor Busca, como director gerente del Suma 112, en la gestión operativa y asistencial de su servicio a lo largo de esta primera ola de la pandemia. Muchas gracias. Le he preguntado por los niveles de recursos, atención de enfermería. La memoria 2018 figura que ha sido el único recurso que ha incrementado su actividad. Sin embargo, ustedes retiraron 3 unidades de atención a domicilio y enfermería, pese a que en reuniones con profesionales les fue desaconsejado. Son los únicos recursos que el único nivel que ha disminuido, aumentando su nivel asistencial, los recursos. Esta actividad ha aumentado desde entonces, especialmente con la pandemia y con el cierre de los SUAP, y tras asumir toda la atención domiciliaria. Sin embargo, como digo, le han disminuido la dotación de recursos en este nivel. De lunes a viernes, en horario de 20:30 a 8:30 para toda la Comunidad de Madrid, 3 unidades de atención a domicilio y enfermería han estado atendiendo a todo el mapa de la comunidad en demandas tan importantes como PAL 24. Con 3 unidades para toda la comunidad ubicadas en San Blas, Fuenlabrada y Vallecas, se responde a una población potencial de 6,5 millones de habitantes. Y hay avisos con dispersión geográfica de hasta 100 kilómetros, y todo esto ha influido en la pandemia. Las 2 unidades de soporte vital avanzado de enfermería pasan a hacer en su cartera de servicios transporte interhospitalario de todo tipo de pacientes, transporte neonatal en toda la comunidad y asistencia a pacientes graves y críticos en su área de influencia. ¿Cómo ha influido esto en la pandemia, señor Busca? En cuanto a médicos, la falta de personal que hace que recursos que están para un fin se reconviertan en otros y sean infrautilizados o se utilicen para otras cosas para las que no están indicadas o diseñadas. No se ha cumplido la tasa de reposición, los puestos adaptados tampoco, y hay una poca eficacia objetiva en la convocatoria que se están haciendo para los puestos vacantes, y ha habido hasta una carencia de hasta el 40% de médicos. Somos conscientes de la multifactorialidad de esta innegable situación, dicho lo cual sabe que esto genera que UBIs móviles, vehículos de intervención rápida y UAT médicas se encuentren habitualmente no operativos. Ya ha habido semanas en las que hasta 11 UBIs civil han estado sin médico y 14 unidades a domicilio médicas sin médico.
¿Cómo ha influido toda esta falta de recursos en la pandemia? En cuanto a residencias, me gustaría que nos explicara en concreto cuál ha sido su aportación en atención a residencias. Nos ha dicho que han trabajado en labores de traslado. Querría saber si han llevado a cabo asistencia. ¿Cuál fue el motivo por el que se decidió que Suma no participara en el dispositivo creado a partir del 5 de abril, si es que fue así que no participó? Tenemos constancia de que SAMUR finalmente, que quería ayudar y asistir a las residencias, pudo asistir a partir del 5 de abril, incluso para residencias fuera de la ciudad de Madrid, junto con una contrata externa de un servicio de ambulancias de Sevilla. Le querría preguntar si usted tiene algún conocimiento sobre este tema. ¿Tuvo usted algo que ver en esta decisión o fue ajeno a ella? Y en cuanto al tema de asistencia a domicilios, que es un tema por el que yo siempre me he preocupado muchísimo, porque se ha hablado poco de la asistencia a domicilios, y quiero recordar que ha habido en ese periodo casi 1000 muertes en domicilio. Todo el mundo conocemos que la situación ha sido dramática, la saturación ha llegado a todos los niveles, eso es innegable. Los profesionales, todos, nadie duda de su trabajo, han trabajado a destajo, incluido usted y todos los profesionales sanitarios. Pero nosotros, yo quiero aquí lamentar públicamente, además pedirle a usted un compromiso público. Yo en el mes de julio hice una petición de los tiempos de respuesta en atención domiciliaria durante todo el mes de marzo y abril, y no he conseguido que se me dé información más allá del 18 de marzo. Yo no sé si usted será conocedor de esta situación, pero esa es la realidad. He reclamado esos tiempos y no se me entregan los tiempos de respuesta a partir del 18 de marzo, cuando yo pido hasta abril. Y sí que le rogaría, por favor, que ya que usted ha comparecido tan amablemente aquí, se pueda comprometer a que podamos tener acceso a ellos, ¿no? Me preocupa mucho porque, como digo, solo hasta el 18 de marzo, que es lo único que me han dado, la media de tiempo de respuesta para UBIs móviles y los vehículos de intervención rápida fue de 1 hora y 35 minutos en llegar al paciente desde que les llamaron, y estamos hablando de que esos vehículos son los que atienden las emergencias vitales. 480 servicios por encima de las 4 horas, 102 servicios por encima de las 12 horas, 57 casos por encima de un día de demora. En 10 ocasiones se tardó en llegar más de 36 horas y en 3, digo hasta el 18 de marzo, más de 2 días. Y hablo hasta el 18 de marzo nada más, cuando los días peores llegaron aún después. Estamos hablando de emergencias vitales, señor Busca. 57 casos de más de un día de respuesta. Cuando tenían ustedes todos estos avisos graves, le quiero preguntar, ¿no le pedían ustedes o no le pidieron ustedes ayuda al SAMUR? Máxime cuando ellos se habían ofrecido, tengo entendido que incluso a usted personalmente, para prestarle la ayuda posible. ¿Cuál fue el motivo por el que no se contó con el SAMUR para atender a estos avisos domiciliarios, como digo, con estos tiempos de respuesta, no sé cómo llamarlos, pero desde luego inaceptables, incluso dentro de esta situación tan dramática, teniendo un recurso ahí que ha estado infrautilizado? ¿Han pedido ustedes ayuda al SAMUR cuando lo han necesitado? ¿Cómo es posible que no lo hicieran, salvo en una pírrica cifra que no llega a los 230 servicios a SAMUR, frente a los miles y miles que usted nos acaba de contar que tuvieron en espera? SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid tuvo sus unidades al 50% de ocupación en la mayor parte de los días de la primera ola y se habían ofrecido a ayudarles. ¿Por qué no se aceptó esa ayuda, teniendo en cuenta los miles de servicios que usted tuvieron y el número de servicios en el que su tiempo de respuesta fue inaceptablemente largo, contando con ese recurso infrautilizado para atender una emergencia vital? Y querría hacerle una pregunta, señor Busca, y me gustaría que me contestara. ¿Dio usted instrucción verbal o por correo electrónico a los médicos y operadores que tienen el centro de llamadas 112 para que no pasaran avisos al SAMUR? Mire, en esta situación, como digo, tan dramática y para todo el mundo, los ciudadanos no entienden de duplicidades, los ciudadanos no entienden de descoordinaciones, los ciudadanos no entienden de otro tipo de intereses que puedan dificultar la eficacia y la eficiencia para salvar vidas. Y ese es el interés que nos mueve a nosotros. Conocer cuál ha sido la gestión de los recursos que usted ha podido tener a su disposición para llegar a todo aquel ciudadano que lo hubiera necesitado. ¿Puede usted decirnos que ha contado con todos ellos, que ha contado con ellos al 100%?
durante toda esa fase, tanto para atender la patología COVID y no COVID que se presentó. Muchas gracias. Mire, señor Usca, yo también soy médico. Y por respeto a esos profesionales a los que usted dice, y no lo dudo, y lo creo, que usted también respeta, yo vengo a hacerle estas preguntas a usted. Por respeto a esos profesionales, que digo que se han dejado la piel, como todos. Y yo le estoy haciendo a usted una pregunta sobre la valoración de cómo usted ha gestionado a esos profesionales y cómo ha gestionado los recursos. Y por respeto a esos profesionales, a los que han trabajado con usted en el Suma 112, y a aquellos del SAMUR que queriendo trabajar no han podido hacerlo, y han visto impotentemente cómo no salían sus coches, cómo estaban infrautilizados, queriendo ayudar, no pudiendo entrar a la residencia hasta el 5 de abril, yo simplemente lo que busco es la verdad. Y no creo que usted, por lo menos por mi parte, en lo que a mi grupo respecta, se equivoca pensando si venimos a buscar otra cosa que no sea saber la verdad. Yo lo único que le puedo decir es que he pedido reiteradamente, y le pido por favor a usted, no dudo que lo hará, que interceda ante quien haga falta por mí para que me den esa información, porque he pedido los tiempos de respuesta de marzo y abril y solo me los han dado hasta el 18 de marzo. Y los hemos reclamado, por favor. Sé que usted se va a comprometer aquí a hacerlo, lo quiero conseguir. Pero es que la media del tiempo de respuesta, se lo repito, para UBI móviles y vehículos de intervención rápida, que son emergencias vitales, fue de 1 hora 35 solo hasta el 18 de marzo. 57 casos por encima de un día de demora. 10 más de 36 horas. Ustedes han atendido 9.500 llamadas y le han pasado al SAMUR 230 hasta el 18 de marzo. Yo simplemente le pregunto, ¿usted sabe eso? ¿Ha tenido usted algo que ver? ¿Ha dado usted alguna orden para que al SAMUR no se le pasen llamadas o no se le pasen avisos? Simplemente, ¿cuál ha sido su papel a la hora de establecer alianzas entre un servicio que ha estado infrautilizado, impotente, sufriente, queriendo aportar y no pudiendo hacerlo en la medida que ellos han visto cómo se han podido perder vidas porque no se les ha contado con ellos? Y aquí no estamos para tomar parte por nadie, pero estamos para pedir una valoración de la gestión de usted, de esos recursos. Me gustaría que de primera mano, y por eso le hemos llamado, usted nos lo pueda contar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Eso es lo que nosotros queremos saber. Se lo decía el otro día al consejero, mire, las muertes en domicilio han sido unas muertes silenciosas, de las que menos se ha hablado. Mi grupo fue el primero que consiguió que el consejero diera el número de muertes en domicilios. Pero es que han sido muertes silenciosas. Se ha hablado, lógicamente, de las muertes en residencias dramáticas, de las muertes en hospitales, pero se ha hablado muy poco de las muertes en domicilios. Y cuando profesionales, compañeros, nos dicen y se lamentan y sufren, precisamente por respeto a ellos, por ese respeto al que usted apela, es por lo que yo vengo en su nombre y en nombre de todas esas personas y en nombre de todos los grupos que estamos aquí, que vamos, creo que el primer interesado en poder transmitirnos, para eso le invitamos aquí. Ojalá todos estos datos que usted nos da podamos tener acceso a ellos fáciles. Les ruego mayor transparencia, pero es cierto que también nosotros pedimos un respeto hacia nosotros, en el sentido de que cuando preguntamos por cosas que nos interesan, a lo mejor no coinciden con las que usted trae escritas. El respeto hacia nosotros también consiste en salirse un poco, quizá, de eso que trae usted escrito y contestar a lo que hacemos y a las preguntas que le hacemos, que no nos mueve otro interés que el saber eso. ¿Ha utilizado usted todos los recursos? ¿Se ha contado con todos los recursos? ¿Al 100%? Hasta el último minuto, hasta el último hombre, hasta el último profesional, hasta el último segundo, para salvar hasta la última vida. Bueno, yo creo que hemos hablado tanto y durante todo este tiempo de todo que este documento recoge pues todo lo que hemos dicho nosotros aquí, y hemos hablado y hemos propuesto y hemos debatido durante mucho tiempo. La verdad que lo condensa todo y muy bien. Si se puede sacar algo positivo de la pandemia, una de las cosas positivas que podemos sacar de ella es que la gente, la ciudadanía, la visibilidad que ha conseguido lo que es la salud pública y la atención primaria, los dos que eran como las hermanas, como los pobres, ¿no?, de los sistemas sanitarios, ¿no?, la atención primaria y salud pública, ya para qué hablar, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene de bueno es que por lo menos ahora
pues se ha visto la necesidad y la importancia de tener un departamento de salud pública robusto, ¿no? Y se han evidenciado las carencias de las que hemos hablado, ¿no? A nivel de recursos, a nivel en el sistema de vigilancia, información, a nivel de medios tecnológicos, de las carencias organizativas que ha habido, la falta de capacidad para anticipar las crisis sanitarias, la falta de relación con otros organismos internacionales y la cooperación internacional, la falta de coordinación con otros niveles asistenciales. Yo quiero recalcar y transmitir esa queja y ese lamento de los profesionales de atención primaria, que nos dicen que es que prácticamente no tenían, algo puede que haya mejorado, que me va a decir usted que ha mejorado, pero hace 2 meses no tenían relación prácticamente con los profesionales de salud pública. Entonces eran 2 servicios fundamentales, el de atención primaria y el de salud pública, que no se hablaban entre ellos, no tenían relación entre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me gustaría que nos dijera cómo se ha mejorado en algo la colaboración o la cooperación entre primaria y salud pública. Luego también hablan aquí los profesionales, pues que se lamentan de no haber sido consultados ni sentirnos partícipes, dicen, en las decisiones técnicas. Y yo también hice 2 preguntas sobre el comité cuando empezábamos la desescalada. Una de ellas en junio, el 9 de junio, y preguntaba cuáles han sido las conclusiones de las reuniones llevadas a cabo por el comité creado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para diseñar la desescalada de la región. Y entonces, pues no me las cuentan. ¿Cuáles han sido las conclusiones de estas reuniones? Si me ponen, las conclusiones han sido la creación de 4 subgrupos: vigilancia epidemiológica, detección de casos, recomendación para atención sanitaria y medida de prevención. No nos informan de cuáles han sido las conclusiones. Yo también pedí las actas de esas reuniones y a mí me sorprendió la respuesta, porque me dijo que no se documentaban las reuniones porque no se consideraban vinculantes. Entonces, claro, a mí me llamó la atención que el Gobierno cree un comité de expertos para diseñar la desescalada y luego me digan que no se documentan esas reuniones porque las conclusiones de ese comité de expertos no las consideran vinculantes. Yo comprendo que los profesionales se sientan infravalorados con esa respuesta, cuando quiera se la enseño. En julio no se consideran vinculantes, entonces yo creo que sí se deberían considerar vinculantes, por lo menos no solo para que ellos se sientan útiles, sino porque son los que saben, ¿no? Yo también quería comentar y esa falta de integración, o sea, la ley que quedó en el cajón, el proyecto de ley que se aprobó en febrero de 2019, habla de los cambios sanitarios y sociales de las últimas décadas, obligan a redimensionar el campo de acción de los profesionales de salud pública, ampliando su espacio a nuevas profesiones emergentes y de interés en salud. Y habla del principio de integralidad. Las actuaciones de la salud pública deberán organizarse y desarrollarse dentro de la concepción integral del sistema sanitario de forma multidisciplinar e intersectorial. Tiene que ser uno más. Yo creo que eso es un trabajo que tenemos, que el Departamento de Salud tiene que ser uno más, integrado con todos los demás. Y tiene que haber una comunicación fluida con los distintos departamentos, ¿no? Ya digo, con atención primaria no había, cuando empezaron los colegios tampoco había que también se lamentan ellos aquí, ¿no? La falta de coordinación también con los colegios, cuando los directores de centros tenían que decirle a los padres que fueran a los centros de salud, ¿no? Yo creo que eso hay que mejorarlo. Y luego, la transparencia, pero entendida no como que el Gobierno o ustedes no quieren enseñar los datos porque nos quieren ocultar los datos, no, sino la forma de presentar esos datos, la forma de presentarlos, luego por supuesto de interpretarlos y saber manejarlos, eso corresponde a ustedes, pero es imposible, cuando uno quiere llegar a un dato, enterarse de las cosas, es imposible. Yo, la última vez que he entrado, todavía no sabíamos, o sea, el ritmo de vacunación, las vacunas se están poniendo los datos. ¿Por qué no al informe de situación diario, que ya es mejorable, por qué no añaden ustedes los datos de cómo va el ritmo de vacunación, de cómo va el programa de vacunación? La presentación de los datos es fundamental y ellos hablan de dejar de ser picadatos. Lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, todas estas pruebas de estos test de cribado masivo que se hacen a la población y tal. Yo le pregunté una vez al consejero, no me respondió. Entonces, me gustaría saber esos resultados, ¿cómo hacen para registrarlos en ese momento? ¿Cuál es el sistema de registro de esos datos?
instantáneo. ¿Cómo llega? O sea, por ejemplo, ahora se están haciendo los universitarios. Cada test de antígeno que se recibe el resultado, ese test, ¿cómo se registra? ¿A dónde llega? ¿Quién tiene en ese momento la información? Yo recuerdo que usted le dijo el otro, le preguntó, me dio mucha envidia porque un periodista le preguntó por los datos de vacunas y usted le dijo, lo tengo todo, lo tengo desagregado, cuando quiera se lo doy. Y le apuntaba a usted la directora, sí, es que es imposible porque van tan rápidos que se los damos y en el momento cambian. Denoslos a nosotros también, publíquenlos a la ciudadanía, porque al periodista usted le dijo, cuando quiera se los doy. Pues, los queremos, publíquenlos a diario en el portal de transparencia. Yo creo que sería muy bueno, ¿no? Se lo digo porque bueno. Luego ya los expertos, los que podemos o los que les gusta la estadística, la epidemiología, aficionados pueden hacerlo. Luego los expertos interpretarán esos datos, pero manténganos informados en ese sentido, ¿no? Y bueno, y sobre todo también interesarme por saber, respecto a esto que los expertos le piden y a los profesores le piden, ¿qué acciones en concretas, qué respuestas concretas les van a dar ustedes? Muchas gracias. Simplemente incidir en ese lamento de los profesionales de no sentirse, o sea, valorados o que no se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ojalá esto cambie con su nuevo equipo, pero cuando ellos dicen que hay cosas de las que se enteran, bueno, si lo dicen será verdad y que no se ha contado con ellos o que cosas que se enteran por la prensa quizá, y como digo, hago referencia a esa respuesta que se me da diciendo que los informes no son vinculantes, cuanto menos eso habría que revisar, esa vinculación de los informes. El tema de los rastreadores, pues bien, ellos también hablan del rastreo, es cierto, hay algunos artículos que sí, claro, como si por sí solo no vale, y desde luego con niveles de incidencias disparadas, el peso de la detección y del control de la pandemia con niveles de incidencias como los que hemos llegado a tener de 1000 y pico, pues lógicamente pues no se le puede cargar al rastreador, pero a lo mejor se puede aprovechar si conseguimos bajar las incidencias a unos niveles aceptables, entre comillas, sí que impulsar un poco ese rastreo. Al final el rastreo se lo están haciendo a sí mismos los ciudadanos, porque ellos se buscan sus contactos, desgraciadamente no se les hace ya pruebas Sí, los ciudadanos son más responsables de lo que ustedes creen, señor Zapatero. Y muchos de ellos llaman a la gente con la que he dado positivo. Desgraciadamente, al que se lo dicen se tiene que encerrar 10 días en su casa porque no se le hacen las pruebas por no haber sido contacto conviviente. Esa es una pena. Pero sí, el rastreo muchas veces, vamos, en mi entorno y mucha gente que yo conozco se lo hacen unos y a otros se llaman. Hoy he dado positivo que estoy con... Eso es verdad. Se lo hacen los ciudadanos son más responsables de lo que creen. En fin, yo creo que, yo he trabajado en un hospital terciario público, en atención primaria y en hospital privado. Yo me he sentido maltratada, por ejemplo, cuando estaba en atención primaria. De hecho, la tuve que dejar porque me sentía maltratada. Tuve que dejarla y yo tenía una vocación para ser pediatra de atención primaria y lo he contado muchas veces. Tuve que dejarlo, teniendo una formación y conmigo gente. ¿Por qué? Porque no podía conciliar. Porque yo llegaba a las 10 de la noche todos los días a mi casa sistemáticamente. Y salía a la 1 menos cuarto a coger el metro. Y sí me he sentido maltratada. Entonces, no es un maltrato en el sentido que quiera, pero sí que es verdad que a los médicos, en esta comunidad en general en España, no vamos a negar, hombre, que no se les trata bien. Pues es un debate un poco que se sale un poco del tema que estamos, pero... En el sentido del maltrato, cuando se habla del maltrato a los médicos, uno se refiere a que ciertamente, y hay niveles asistenciales en los que los médicos están especialmente saturados, especialmente sobrecargados y especialmente infravalorados, como es la atención primaria. Hay un artículo publicado en The Lancet en el que se habla de la poca eficacia de las restricciones a la movilidad si no van acompañados de unos mensajes claros a la población, de unos indicadores claros de apertura y cierre y de una involucración de la población en las campañas de información. Y a mí esto me parece que es clave, ¿no? Se percibe desde hace tiempo ya un hastío, lo comentábamos ahora, decía yo al señor Zapatero, los ciudadanos hacen los rastreos entre ellos, se rastrean a sí mismos y a sus entornos, porque al final se percibe en ellos un hastío, una cierta desconfianza, un decir, bueno, yo voy a ir haciendo más o menos lo que a mi entender crea que tengo que hacer, que se ha debido a esa excesivo cambio de normas, a esa variabilidad entre zonas, a esa corría, que seguro que a muchos les llegó,
ese meme de WhatsApp de hija mía, mamá, ¿a qué hora vuelvo? Pues no sé, mira el BOE porque no sé, léete el BOE porque no sé a qué hora tienes que volver, ¿no? Entonces, esa tal cantidad de información que se publica, que se cuenta, que se anuncia a los ciudadanos y que no terminan de tener claro qué es lo que tienen que hacer en cada caso, yo creo que eso es contraproducente porque hace que al final los ciudadanos desconfíen, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que involucrar más a la población, llegando más a ellos. En el tema de la restricción por zonas básicas de salud, nosotros ya saben que somos de la opinión de que no se trata de menos movilidad, sino de más capacidad, y cuanto menos se restrinja, mejor. O sea, para nosotros hablar de restricciones, entiendo que para todo el mundo, pero nosotros especialmente creemos además que se tiene capacidad, si se gestiona y se organiza bien, para poder mantener una cierta actividad empresarial, social, que permita un control de la expansión del virus. Pero, ¿qué pasa? Que yo percibo que ustedes no tienen unos criterios claros. Fundamentalmente, por ejemplo, se ha hablado aquí, ¿no? A la hora de establecer unos criterios, unos umbrales de incidencia acumulada. Dice usted, los decidimos o los decidimos en el mes de junio, si no me equivoco. Pero recientemente usted ha dicho que los criterios de incidencia acumulada para tomar las decisiones de restricción de movilidad por zonas básicas de salud están en función de la situación epidemiológica. Yo quiero aprovechar que está usted aquí y tiene tiempo, un poquito de tiempo, para que nos lo explique bien. Es decir, si la situación epidemiológica es mala, ¿usted baja el listón? Si tenemos una incidencia acumulada de 1.200, ¿a usted le vale un límite de 500 o de 250 para restringir o cerrar o tomar medidas en función de la situación epidemiológica? ¿O tiene usted una línea roja y un criterio claro por encima del cual estemos en la situación epidemiológica en la que estemos, hay que tomar medidas? Quiero que me lo explique, porque si hay una razón epidemiológica que usted no pueda dar, yo lo comprendería, pero me cuesta. O sea, ¿por qué tenemos que tomar decisiones de incidencias acumuladas límite en función de la situación epidemiológica? Porque a mí la sensación y el mensaje que me llega es, bueno, si estamos en 1.200 vamos a cerrar con 500, si estamos en 500 cerramos con 200. No, si hay que cerrar, hay que cerrar. Y si no hay que cerrar, no hay que cerrar, pero vamos a dejar unos límites claros. Pregunto si es así. Si no es así, sí que me gustaría ese criterio. ¿Por qué no es fijo? ¿Por qué no es estable? A modo de pedagogía, o sea, para que nos lo explique. Y luego, ¿qué percibo? Nosotros no somos partidarios de cerrar. Cuanto menos se cierre, mejor. Si van a cerrar, cuanto más reducida sea y más pequeña la población a la que se restrinja la movilidad, mejor. ¿Qué pasa? Que luego tienen ustedes que tener capacidad de, por un lado, comprobar si esa restricción de movilidad se está llevando a cabo y luego si es eficaz, como lo ha dicho la doctora Lillo. Es decir, si usted dice que va a restringir una zona, pero luego, en realidad, los ciudadanos se pueden mover para ir a trabajar, para ir al médico, para ir a los institutos, al colegio, para ir a la universidad, en realidad la gente hace su vida a diario en el barrio. Entonces, ¿en realidad sirve de algo que usted diga a la gente de un barrio que solo puede moverse para comprar la fruta o para dar un paseo con el niño o sacar al perro, si es lo que hacen a diario? ¿Hasta qué punto es eficaz esa medida? Y luego, yo he vivido en zonas con restricción en donde la gente entra y sale porque no percibe que haya un acompañamiento, ni que haya un control, ni que haya... Simplemente se dice zona restringida, se le pone la valla amarilla y nada más. Entonces, esas medidas, ustedes el control de calidad de esas medidas las están haciendo, se la pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo, denos esa respuesta. ¿Están comprobando que son eficaces? Criterios claros, en función de qué son esos criterios. A mí eso es lo que más me interesa. Tampoco me quiero prolongar mucho porque es ya un poco tarde. Pero desde luego, a mí, si usted es capaz de explicarnos por qué
van ustedes cambiando los criterios en función de la situación epidemiológica y podemos llegar a, por lo menos a un conocimiento de por qué hacen esos cambios, se lo agradecería. Muchas gracias. Yo insistir, por favor, en que me aclare un poco este tema que le preguntaba sobre qué quiere decir que fijan unos límites o unos umbrales de incidencias sobre los cuales aplicar medidas de restricción en función de la situación epidemiológica. Es decir, ¿por qué no le vale un índice de incidencia acumulada de 250 siempre para a partir de ahí ir tomando medidas? Yo también las escucho con mucha atención las ruedas de prensa, sé cuáles son las 3 condiciones que explica siempre la doctora Andrada, muy bien explicadas y todo, pero eso no quita que yo quiera saber qué quiere decir que se utilizarán umbrales de incidencia acumulada en función de la situación epidemiológica, porque creo que es algo que todos queremos saber y que nos explique por qué no vale un criterio fijo y si cuanta más incidencia hay, más se baja el listón. Es decir, como tenemos muchos, yo creo que la pregunta está clara. Simplemente que me pueda explicar eso. Gracias.